Bien, pensemos en las imágenes, dos imágenes que caractericen lo que era la escultura tanto de bajo relieve como de bulto redondo en la época clásica griega. Una, el Doríforo de Polícleto, y la otra de Polícleto, y el otro, una metopa de la Centauromaquia que se encontraba en el friso del Partenón. Lo que vamos a ver es que lo que le caracterizaba a ese tipo de arte o de esa escultura volumétrica en la etapa griega clásica era que tenían un profundo sentido de lo estético. Básicamente las figuras se presentaban de una manera idealizada. Y por idealizado me refiero no solamente a que eran perfectas como una copia de lo que fuera lo divino, sino que también la misma proporción en la que estaban hechas era construida a partir de una idealización de un sistema de proporciones que se llamaba el canon, que por ejemplo en el caso de Policleto decía que todo cuerpo humano se correspondía a una unidad de 8 medidas de cabeza. Y en ese sentido, cualquier persona podría crear su propia escultura a partir de un sistema de proporciones sin necesidad de tener un modelo en la vida real. Entonces, por un lado tenemos una idealización, que es la que acabo de contar, y un sentido profundamente estético. Las temáticas que trabajaban eran temáticas que tenían que ver con un carácter de mitos, mitos que tenían su relación bien fuera por luchas entre hombres y gigantes, entre centauros y lapitas, como en la metopa que se está mostrando, entre las amazonas y los griegos. Todas estas eran parte de las metopas que hacían parte del friso del Partenón, y incluían también unos elementos narrativos que tenían que ver con la victoria de los ciudadanos, con la victoria de lo humano, básicamente en la lucha contra lo divino. Entonces tenían un componente que por un lado también, además de ser idealizado, era bastante filosófico. Era una postura totalmente intelectual de la manera en la que se veía las relaciones de los humanos en ese sistema en el que convivían con las experiencias de aquello que se manifestaba mediante lo divino, y por lo tanto tenían cierto componente de abstracción. Eso es lo que se nos viene a la cabeza cuando nosotros pensamos como en los imaginarios de lo que era el arte clásico. Si por otro lado comenzamos y hacemos un análisis similar para lo que estaba ocurriendo en el caso de pues tanto en bulto redondo como en bajo relieve en Roma, nos damos cuenta que en este caso ya no estamos hablando de algo que se encuentre idealizado, sino es algo que es mucho más mundano. Las temáticas que, como vamos a comenzar a ver, tienen un contenido por un lado histórico, ya no es mítico, está hablando ahora de unas batallas que se desarrollan entre humanos, no entre humanos y manifestaciones de lo divino, y pues tiene que ver entonces con algo que podríamos llamar ya más concreto, ya más histórico, ya más mundano, en el sentido de que tiene que ver con la operación de las formas en las que operan en el mundo. Tiene un carácter además que es narrativo, y esa narración de las historias o de las proezas ya no de hombres contra humanos, sino de hombres contra hombres, se presentaba bien fuera como un componente cinematográfico, pero que tenía algunos elementos abstractos. Ese relieve que hay del triunfo de Marco Aurelio narra las gestas que tuvieron las campañas del emperador, y en ese sentido funcionaban también como un mecanismo de propaganda. Vemos entonces que aquí ya se está hablando ya de algo ya menos abstracto, ya es muchísimo más concreto, es algo que se puede ubicar, con lo que la gente se puede relacionar, y que al mismo tiempo les daba como cierta visibilidad al régimen, a los mecanismos en los que se estaba operando el poder. Entonces nos damos cuenta que el arte, la escultura particularmente romana, lo que hacía era una búsqueda propia, pero que tenía un componente que seguía estando ligada al contexto social y a un contexto político. Y si los analizamos desde el aspecto formal, nos damos cuenta que muchas de las maneras en las que se presentaban las diferentes temáticas sí correspondían a un estilo, por llamarlo, que tenía su herencia del lado pues griego, sobre todo de la tradición clásica griega. Y es que esos artistas romanos inicialmente estaban restringidos pues cuando se les pedían las comisiones a establecer ciertas expectativas sociales y religiosas, como en el caso, por ejemplo, de Claudio, cuando lo presentaban a la usanza pues, del dios Júpiter, o a la representación de ciertas actividades que fueran políticas o religiosas, o algunas funciones también sagradas, como en el caso, vuelvo y les muestro ahí de Claudio como emperador. Pero no solamente estaban ahí como en el caso político, también tenían un componente que veremos más adelante,
que es el del juego, el del espectáculo, el de las escenas de la cotidianeidad. Es cierto que durante la época republicana y sobre todo en el Imperio, el arte romano se enfrentaba a un conjunto de influencias que venían del helenismo, en parte por la globalización que había tenido pues, el movimiento de los artistas a partir de toda la región de la Hélade. De esa forma el arte griego pues, comenzó a tener una continuidad en lo que sería el arte romano. Y eso puede verse claramente en esas influencias que después tendría la religión, particularmente a partir de lo que se estaba basando en la iconografía griega, y que pues se veía en cosas como que de tomar los mismos dioses, los dioses griegos en parte eran adaptadas a las necesidades de los romanos. Incluso hasta la época del cristianismo nosotros podemos ver cómo una escultura clásica griega como la Nike de Samotracia terminó por influenciar las imágenes que tenían de la diosa Victoria, que era como la continuación o la manera en la que representaban ellos y se habían adaptado a la misma deidad, y que incluso todavía hasta el siglo XVII seguía, fue la imagen imperante que permitió la conceptualización de lo que serían los ángeles en el cristianismo después en Roma. Esa tradición griega siguió pegando, siguió imperando básicamente durante todo el tiempo en el que estuvo no solamente la República, sino también el Imperio Romano, e incluso después hasta el Medioevo. Y ese conjunto de influencias también aplicaba para el caso de la forma en la que se representaría lo humano. Inicialmente ese apodo de Belvedere, fíjense que copiaba las mismas maneras en el caso cuando se apropiaba para el caso de Claudio, representado como Júpiter, y después lo que sería el David de Miguel Ángel, tomaba o las posturas o el contraposto en el caso de la pierna, o la manera en la que se ponía el brazo o la mano, tanto en Júpiter como en el apodo de Belvedere. No solamente ahí, también la manera en la que se comenzaron a representar los santos, ya incluso en el siglo XIX, como San Bartolomé, las representaciones de los santos venían de la manera en la que se había pensado que los filósofos griegos básicamente eran unos pensadores. El representar a los santos como manera, más que como seres sagrados, sino como filósofos, como gente pensadora, pues era una de las razones también por las cuales se siguió la tradición que venía pues desde la época griega, sobre todo de la época griega clásico. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que existía básicamente una gran demanda entre las clases sociales altas que estaban en Roma por los trabajos griegos. El contacto que ellos habían tenido con la cultura griega había generado a su vez un interés por el coleccionismo. Vemos que muchas de las obras que originalmente eran hechas en la época griega, como el Discóbolo de Mirón, pues se perdieron, pero hoy en día las conocemos por algunas copias y variaciones que habían hecho precisamente los romanos. Entonces existía un afán de tener básicamente copias de esas obras que habían hecho los griegos, porque de un lado los admiraban y querían que cada una de esas obras se pudiera reproducir y que cualquiera las pudiera tener, incluso a fin de satisfacer las necesidades del mercado. Los romanos desarrollaron mecanismos de reproducción que facilitaban y hacían que los procesos fueran muchísimo más rápidos. El vaciado, ya las obras no se hacían en la talla directamente sobre el mármol, ya no se tallaba un mármol, sino que podían sacar un molde y hacer un vaciado en bronce, y eso permitía pues sacar múltiples reproducciones y al mismo tiempo pues repartirlas y que fueran iguales, y repartir muchas de esas imágenes pues por todo lo largo del imperio, sobre todo las imágenes que serían de los emperadores. Entonces es claro que las obras griegas tenían un estatus en la población romana, pero paradójicamente al mismo tiempo existían ciertos grupos o ciertas esferas sociales, sobre todo las altas, que se encontraban en Roma, que las rechazaban porque ponían básicamente en cuestionamiento la moralidad tradicional que se trabajaba directamente en Roma. Para los romanos el concepto de Grecia estaba asociado, era como a lo teatral, a lo dramático. De hecho, ellos tenían el teatro griego, simplemente tenía una mitad, nos damos cuenta, media circunferencia, y ese era el lugar en el que se presentaban los espectáculos, sobre todo los dramas, para que la gente los viera solamente desde un lugar. Pero para los romanos el espectáculo era como el centro de lo que estaba ocurriendo, más que el drama. Lo que hoy en día llamamos pan y circo era lo que movía básicamente los intereses de la población,
y que eran básicamente la forma en la que el imperio ejercía el poder y podía calmarnos al tiempo. Entonces, para los romanos, el griego tenía ese componente teatral que le daba una especie de amaneramiento que no los representaba y que consideraban que debería pues rechazarse. Ellos decían que lo más representativo de los romanos era precisamente toda esa fastuosidad que tenían mediante el espectáculo. Entonces, a la hora de poder entender qué era lo que definía propiamente el arte romano, podemos sintetizarlo como en 5 grandes ideas. La primera es que tenían un gusto por el relieve narrativo, la manera en la que se presentaban los conceptos de las narraciones, que yo les decía que era como cinematográfica, en las construcciones o en la arquitectura, bien fuera tanto en el Ara Pacis, que era un monumento que se hizo para conmemorar la paz de Augusto, o en las columnas, que era otro lugar en el que aparecían. Aquí, por ejemplo, en el caso de la columna de Trajano, no solamente se representaban acontecimientos de guerra, sino también circunstancias en las que el imperio podía generar cierto tipo de bienestar a sus ciudadanos. Aquí los vemos en ese fragmento de la columna de Trajano, a los soldados construyendo un puente, que es una actividad civil que no necesariamente está relacionada con la guerra, pero sigue siendo un elemento narrativo. O la otra manera en la que lo podían presentar era en estos arcos conmemorativos o estos arcos triunfales. Aquí particularmente en este arco de Tito se ve cómo se están llevando unas instrucciones básicamente para manejar unos procesos de educación, que más adelante lo contaré, que es la Institutio Alimentaria, pero que, vuelvo y lo digo, redunda en el bienestar de los ciudadanos, más allá que en la desgracia de la guerra. Entonces está por ese lado el elemento narrativo. Por el otro es que tenían todavía una evocación por las características de los siglos anteriores. Aquí vemos un comparativo entre uno de los frisos que se encontraban en el Partenón y algunos de los bajorrelieves que se encontraban en el Ara Pacis. Formalmente tienen como la misma estructura, es una procesión. En el caso del friso del Partenón tiene que ver con una de las procesiones panatenaicas, unas procesiones que se hacían en honor a la diosa Atenea. En el caso del Ara Pacis lo que se está mirando es otro tipo de procesión, pero que lleva es como a la celebración de una paz en la que va liderada directamente por el emperador Augusto. Pero está ese componente que sigue siendo como una reevaluación del pasado, una admiración por el pasado y sobre todo ese pasado griego. Aquí lo que les mostraba la posesión de las sacerdotisas panatenaicas en la procesión panatenaica, y aquí, este es en el Ara Pacis, que es lo que tenían de Augusto, de la conmemoración de la paz que tenía Augusto, y ese es el fragmento que queda de esas 10 procesiones panatenaicas. Otro elemento también era que ellos sabían o tenían una plena conciencia del sentido de lo que estaba ocurriendo en el entorno. Cuando nosotros vemos esa escultura de Trajano que se encuentra en la Piazza Venezia, vemos que no solamente se encontraba la columna, sino que habían dispuesto en el mismo escenario, en todo ese fórum, un arco de un triunfo, una escultura ecuestre, una basílica y una columna, en este caso la de Trajano. Entonces estaría el arco de triunfo del triunfo de Trajano, una escultura ecuestre de Trajano, una basílica consagrada para ciertas actividades políticas que se desarrollaban, y la columna, que es lo único que, de acuerdo a esta diapositiva, es lo que permanece hoy en día. Sabemos que existían porque existen algunas monedas acuñadas o algunas formas en las que comenzó a ser representada, pero como veremos adelante muchas de ellas se perdieron. Particularmente las esculturas ecuestres se hacían en fundiciones de metal, y cuando se requería hacer otra escultura, otra estatua ecuestre, pues simplemente no tenían ningún inconveniente en fundirla y volver a desarrollar otra, dependiendo del espíritu de la época y de la postura política que tenía el emperador del momento. También es cierto que la escultura había tomado un lugar muy importante dentro de la arquitectura. Vemos que en algunos de estos arcos conmemorativos, los bajorrelieves son elementos ornamentales, además de narrativos, o sea, no solamente eran una narración, sino cumplían una función de ornamento, y se ubicaban en partes pues, que tenían que ver con la composición del objeto, del elemento.
Aquí, por ejemplo, vemos que en algunos de los arcos de este arco de Titio, básicamente el lado del arca, por debajo de la arcada se alcanzan a ver una forma en la que se ve todos los éxitos de las campañas que tuvo el emperador durante Palestina. Ahí se ve que están llevando una menorá. Entonces, los elementos se encuentran puestos en unos lugares que no solamente adornan el lugar, sino también tienen un carácter en el que afectan la lectura. Este es el momento en el que una persona está o entrando o saliendo de la ciudad y puede tener esa lectura. Entonces los bajorrelieves hacían parte del monumento, de la escultura, de la arquitectura, diré. Y finalmente el otro elemento, además de los que habíamos hablado, era que comenzaron a hacer una individualización del retrato. Cuando vemos este fragmento del friso del Partenón, vemos que las figuras son todas idealizadas, como habíamos dicho en el caso de la escultura griega, de la escultura y el bajorrelieve griego. Las imágenes no se diferencian porque básicamente los ciudadanos y el principio de democracia que existía en griega era que todos eran exactamente iguales, entonces no se debería marcar ninguna diferencia. Pero en el caso de los romanos, aquí nuevamente, por ejemplo, en el caso para el Ara Pacis, se alcanza a ver que la figura del emperador tiene unas características que lo diferencian de los demás. Comienza a existir una individualización de ese retrato. Y aquí otro ejemplo, si comparamos la copia de una cabeza del Doríforo que se encontraba pues en la época griega clásica, obviamente esta es una copia que hicieron los romanos por las razones que ya había indicado, muchas veces se perdieron, pero la figura se sigue viendo idealizada, como joven, sin rasgos característicos, no tiene una mirada, está mirando como al infinito, bastante intelectual la postura del que tiene el rostro de Vespasiano. Se alcanzan a ver las arrugas, ya se ve que está individualizado, que tenía, pues que era básicamente calvo, que tenía los ojos rasgados, que tenía unas arrugas en la boca. Se comienza a individualizar la persona, ya no sigue siendo individual. Entonces, resumiendo, tenemos nuevamente el gusto por lo narrativo, esa evocación que tenían por las características de los siglos anteriores, el sentido del entorno, de lo que estaba pasando en el espacio, el lugar que cumplía la escultura entre la arquitectura y la individualización del retrato. Es cierto que por un lado existían unas tendencias artísticas que eran oficiales para el Imperio Romano, bien fuera por parte de los patricios o los emperadores. Aquí, por ejemplo, tenemos una estatua de un romano patricio con sus antepasados. Vemos también que están individualizados, que no es la misma cabeza puesta para todos, sino que se comienzan a personalizar. Pero también es cierto que la escultura comenzó a desarrollar su propio lenguaje a medida que iba cambiando. La escultura y la manera en la que se entendía, cuando hable de esculturas, sabremos ya que tiene que ver también con el componente que está metido dentro de la arquitectura. Y para poder hacer eso tenemos que establecer algunas diferencias entre lo que es la escultura pública y la escultura desarrollada en el espacio privado, entre lo que estaba pasando en lo urbano y lo que ocurría en el espacio rural, entre esos productos que eran de exportación de unos u otros lados del imperio y aquellos que eran producidos necesariamente al interior del mismo, o sea, o lo que podríamos llamar una producción pues local. Como ya hemos dicho, la escultura romana inicialmente tenía una continuación de lo que vendrían siendo los patrones en los que se desarrollaba la escultura clásica griega. Pero también es cierto que gradualmente comenzó ganando su propia autonomía. Y la manera en la que ganaba autonomía era en los propios pueblos, en las ciudades, en formas, bien fuera de esculturas públicas. Algunas de ellas eran independientes. Independientes quiere decir que no estaban ligadas a ningún elemento arquitectónico, como por ejemplo la escultura de Trajano es uno de esos ejemplos. Y los otros que ya habíamos visto que estaban puestos dentro de edificios, bien fuera en la época romana dentro de un templo o en monumentos arquitectónicos o construcciones civiles, el caso por ejemplo del Coliseo, o en construcciones que ya fueran de propaganda o conmemorativas como los arcos, o las columnas que ya, como acabé de decir, pues eran independientes. Entonces la escultura sí comenzó a tener alguna independencia, sobre todo en el campo de la arquitectura, que eso lo diferenciaba más que todo de la época clásica que había en Roma. Nosotros sabemos que muchos de los relieves que estaban, o existían muchas maneras
que se perdieron, ¿no? Y mejor dicho, muchas formas de representación de muchos arcos, porque existen algunas monedas que conmemoraban esa presencia. Esos monumentos hoy en día están destruidos, pero las monedas, aquí por ejemplo tenemos un áureo, que era una moneda que valía 25 denarios de plata, creo que era, en el que se muestra al emperador Trajano y el foro que tenía para Trajano, que hoy en día ya no existe. Sabemos que estaban también y que algunos de esos relieves pues comenzaban a cubrir algunas superficies de algunos monumentos importantes y vemos que se sigue teniendo la tradición de los elementos decorativos y geométricos que se tenían en la Grecia clásica. En las ciudades y en los pueblos se comenzó entonces a desarrollar una innovación que es, como ya acababa de decir, es arquitectónica, y en donde la expansión de esas necesidades por todo a lo ancho del imperio lleva a la planeación a la construcción de unos nuevos edificios, unos nuevos foros, algunos de esos ya perdidos, pero que sabemos que están, como en el caso de las monedas que les acabo de mostrar, y en algunas grandes columnatas. Los romanos habían adoptado de los griegos los tres órdenes, el dórico, el jónico y el corintio. Ahí se alcanzan a ver cómo incluso los combinaban y los tenían en cada uno de los pisos. En el piso de abajo, aquí por ejemplo, voy a poner el puntero láser, se acaba de ver que tenían el dórico, aquí estaba el orden jónico y aquí tenían una especie de corintio. Incluso en el cuarto piso tenían pensado construir más, pero no, se supone que tenían aquí un lugar para poner unos nichos en los que se ponían una imagen, pero eso está hoy en día perdido. Entonces ya se sabía que habían tomado muchos de esos elementos griegos, pero comenzaron a llevarlos en una nueva dirección. Básicamente es porque las construcciones que estaban haciendo, pues sí, es cierto, combinaban esa grandeza que les daba la austeridad griega, pero también la comenzaron a mezclar con un conjunto de innovaciones tecnológicas gracias a la invención, por ejemplo, de la mampostería y del cemento. El hecho de que ellos tuvieran la posibilidad de hacer básicamente una mezcla líquida que podían preparar en algún lado, verterle en algunos moldes y generar unos bloques de trabajo, lo diferenciaba del modelo en el que estaban trabajando los griegos, que era directamente con piedra pulida que tenían que transportar y que obviamente era mucho más pesado. Esa invención del cemento, de esa especie de argamasa, les permitió construir de una manera muchísimo más rápida. Si se dan cuenta, son un conjunto de innovaciones tecnológicas, lo mismo que ya la que habíamos visto de la fundición, y obviamente permitía llegar a todos los lugares que abarcaba el imperio y sobre todo trabajar de una manera supremamente rápida. Por un lado entonces está arquitectónicamente esa innovación que no solamente era copiar lo que ya tenían o adaptarlo, sino también generar maneras en las que esas se comenzaban a mejorar. Arquitectónicamente también hay dos principales edificios que son como característicos de Roma. Uno es el templo y el otro la basílica. Aquí, por ejemplo, en el caso del Panteón de Agripa, alcanzamos a ver que la entrada tiene la forma de un templo, el modelo de templo que habían tomado de los etruscos, pero alcanza a tener ya una combinación con un elemento de arquitectura que ya es central, que ya no viene como en un pasillo para que la gente se comience a mover, sino que está pensada para ser vista desde el frente. Por un lado, el templo que ellos tenían, el templo romano, que recordemos que es diferente del templo griego, porque el templo griego estaba hecho más para ser entendido desde afuera. Por eso los frisos del Partenón se tendrían que ver era solamente desde afuera, pero al interior básicamente lo único que había era una escultura. El templo no estaba pensado para ser un lugar habitable o para que se entendiera desde adentro, sino se tenía que ver necesariamente desde afuera. El templo era como una forma de escultura. Para los romanos que habían tomado el modelo etrusco, ya ellos habían hecho unas soluciones a partir de un sistema de columnas, básicamente, que les permitían acceder mediante un podio alto, que es el que se encuentra a la izquierda, un conjunto de escaleras, una especie de podio, de ahí viene la palabra podium, con un acceso que era frontal y que podían tener algún tipo de experiencia al interior. Las columnas ya no comenzaban a estorbar. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un pórtico de esos que se encontraba el templo de Portono. El podio, el acceso, que habíamos dicho que se encontraba, ya no estaba al nivel del piso, del estilo gato que tenían los griegos, y además estaba cerrado por ambos lados, no era transparente.
¿Se acuerdan? El griego sí era transparente para que se pudiera ver en algunas de esas partes. No, este ya sí estaba cerrado y simplemente era frontal. Vemos también que tenían los elementos de la mampostería de las que habíamos acabado. Entonces, por un lado estaba ese templo y por el otro lado el concepto de la basílica, que esa sí ya fue propiamente una innovación romana. La basílica básicamente es un pasillo largo pues que tiene un techo que está soportado por unas columnas o pilares y que usualmente pues tiene las entradas por los laterales. La entrada de estas basílicas no es frontal, como en el caso de los templos, sino es por los laterales. Esta basílica es diferente de la basílica que se pondrá después de las iglesias en la Edad Media por dos razones. Uno, pues los laterales, la entrada por los lados, y la segunda, el lugar central en el que se desarrollan las acciones. La basílica que teníamos ahí simplemente estaba pensada, era como un edificio que tenía unas funciones políticas para hacer transacciones, para administrar justicia, como lo muestran algunas de las reconstrucciones de lo que se suponía que era. Entonces la gente entraba por los laterales y aquí básicamente era el lugar en el que se administraba justicia o se desarrollaban ciertas acciones. Por otro lado, los monumentos triunfales eran otro de esos ejemplos que pueden resultarnos hoy más obvios de esa escultura que era usada como propaganda para expresar esa ideología dominante, ya fuera en la ciudad o a la entrada pues o a la salida de la ciudad, porque lo que se mostraba, los relieves o las narraciones eran diferentes para el que entraba. El que entraba veía como una advertencia de las acciones militares, mientras que el que estaba adentro veía como todas esas bondades de lo que estaba ocurriendo al interior del imperio o de la ciudad. Lo que sí tenían en común es que siempre eran ostentosas, que generalmente tenían un sistema de arcadas, que son estos arcos, y que se construían para conmemorar siempre victorias militares, aunque como dije podía incluir algunos elementos de lo que estaba pasando en la ciudad. Hay algunas arcadas como la que se encuentra en el arco de Trajano, en Tringar, que estaban flanqueadas por columnas que comenzaban a mostrar elementos. Aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver, este es en el arco de Constantino, como vemos las tropas de Constantino enfrentadas a las tropas de Magencio y cómo obtuvieron básicamente la victoria al momento de unificar el lado occidental del imperio romano por allá en el año 400 y pico. Algunas de las arcadas que comenzamos a ver dentro del arco, pues dentro del Arco del Triunfo, tenían unos relieves que mostraban eventos conmemorativos. También es cierto que lo que yo les acabo de decir, el lado del que diera el arco, pues mostraba actividades para los que estaban adentro, vistas desde adentro, un conjunto de actividades que eran placenteras y tranquilas, mientras que el lado de que se daba hacia las afueras, pues mostraba escenas militares y algunas actividades que podían ser pues de advertencia para los que entraban. Una de las imágenes de lo que veían las personas cuando estaban adentro es este bajorrelieve del arco de Trajano, que nos está mostrando una cosa que se llamaba la Institutio Alimentaria, que era un préstamo que hacía el Estado a los terratenientes y que en la medida en que pagaban generaban unos intereses que se volvían a reinvertir en la educación, y que era un acto que Trajano consideraba que era digno de conmemoración porque prestaba un beneficio a los ciudadanos y que estaba a la misma altura de lo que podrían ser las gestas militares. Al mismo tiempo, todos los arcos que se estuvieran haciendo ponían en la parte superior las razones de la construcción. Se ponía una gran inscripción en la que se contaba qué era lo que se estaba conmemorando y se incluía esta señal SPQR, que quería decir Senatus Populesque Romano, que era la señal característica de que había sido hecha por el Imperio Romano y que todavía hoy sigue mostrándose. Otro ejemplo de lo que podría manifestarse en términos de propaganda urbana eran estas columnas triunfales que tenían una decoración esencial y que mostraban unos significados. Aquí vemos algunas columnas de las que se conservan. Para el caso de la de Antonio Pío solamente quedó la base. Las otras dos, la de Marco Aurelio y la de Trajano, sí siguen en día.
En esas columnas pues se veían escenas que podían ser militares, escenas como aquí por ejemplo en el bajorrelieve de la columna de Trajano, el momento en el que se le presentan la cabeza de dos combatientes enemigos a, pues al general, y que habían sido, básicamente eran dacios. Entonces siempre eran batallas que se le habían ganado a otros invasores o a gente que venía de otra parte del imperio. Aquí vemos que, miren, aquí por ejemplo sale una descripción de cómo eran las actividades. La gran mayoría eran de marchas, después había batallas, pero había mecanismos de construcción, de negociaciones, de sacrificios. Esto es como la columna puesta básicamente en una línea de cómo era que se llegaba y se veía. Y también vemos que esas columnas hoy en día que uno se las imagina totalmente blancas, pues en realidad estaban hechas a color, sino que esos colores se perdieron por obviamente estar a la intemperie. Pero ellos tenían ese componente cromático en las esculturas y en los relieves, y es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se sabe? Porque hoy en día se alcanzan a ver algunos vestigios de unas pinturas que les hacían, que era como de manera de encáustica. Pero pues sí resulta como extraño imaginarse que eso tenía un color en una época. La arquitectura también no solamente era conmemorativa, como les había dicho, también tenía que ver con el entretenimiento. El Coliseo, por ejemplo, era como una magnificación de esa arquitectura del anfiteatro que se puede ver básicamente por dos lados. Tenía lo que les decía, los estilos dórico, jónico y corintio en cada uno de los tres pisos, y tenía también una parte abajo por la cual pues estaban los gladiadores cuando iban a la pelea, pero que después podía ser inundada para desarrollar unas batallas que se llamaban naumaquias. Bien, ¿cómo era el aspecto del entretenimiento de lo que estaba ocurriendo en esos coliseos romanos? Pues básicamente el plan duraba todo un día. Por la mañana existían unos espectáculos que se llamaban, esos espectáculos se llamaban los Munera, y por la mañana existía lo que era la venatio. La venatio eran escenas de cazas de animales. Entonces por la mañana hacían escenas de cazas de animales. Por la segunda, el damnatio ad bestias, básicamente es como la condenación por parte de las bestias en las que se enjuiciaba a algunas personas para que fueran devoradas. Pues un espectáculo totalmente salvaje, sanguinario, en los que aquí se ve como las bestias están pues atacando a las personas que se encuentran indefensas. Y por la noche estaba el plato fuerte, que era básicamente los gladiadores, que eran las luchas que ya conoce todo el mundo. Aquí hay algunas escenas de esas naumaquias, cómo se inundaba la parte pues inferior del Coliseo, y aquí pues se muestran otras de esas batallas. Aquí, bueno, este es un ejemplo de lo que era el teatro. Ellos mismos también en el teatro, si bien es cierto que aborrecían pues lo que habían tomado de la época romana, sí ponían muchos elementos decorativos en estos nichos al momento de hacer las representaciones. Era como un concierto de los que podría ocurrir hoy en día, bastante animados. También tenían los baños públicos, es otro de las grandes como aportes que hizo la arquitectura romana, que servía para cumplir las funciones que en el caso de los griegos cumplían en el gimnasio. Era un lugar de culto al cuerpo y en el que la gente iba, se relajaba y al mismo tiempo ejercitaba el cuerpo, en unas especies de batallas. Aquí era como lo que quedó de unos baños que eran los baños de Caracalla, pero que originalmente venían de esta manera. Nos damos cuenta, en algunos nichos tenían la escultura, vuelvo y lo digo, cumplía una función arquitectónica, hacía parte de la arquitectura, no necesariamente era que estuviera independiente del espacio, no era como la escultura portátil que hoy en día entendemos o que nos imaginamos. Bien, otro de los imaginarios que se tienen respecto a los romanos es que los romanos habían hecho básicamente una copia de lo que ya tenían los griegos. Y es cierto que los romanos admiraban a los griegos, pero también es cierto que usaban la influencia de maneras muy diferentes. Hay mucha influencia griega en parte de la época del helenismo, porque muchos de los artistas que se encontraban en Roma habían llegado de muchas partes de Grecia, precisamente como parte de esa globalización. Y es cierto también que algunas de esas obras habían sido importadas por muchos artistas,
pero la importación no, lo que se podían llevar básicamente eran objetos o esculturas o copias o reproducciones, pero no se podían llevar elementos arquitectónicos, es decir, no se tiene evidencia de que algún edificio griego haya sido desmantelado y lo hayan llevado a Roma, pues porque era muy pesado. Eso permitió entonces que sí comenzara a desarrollarse la arquitectura como un elemento en el que se comenzaba a meter la escultura. Ese desarrollo de escultura y arquitectura, que sí es característico de Roma, es consecuencia precisamente de eso, de la imposibilidad de llevarse los edificios, la posibilidad de llevarse copias de las esculturas o de las estatuas que estaban, y de la innovación tecnológica que les permitía pues construir con el cemento sin necesidad de tener la piedra. Entonces, ¿cómo era que funcionaba entonces esa arquitectura, esa escultura que se encontraba dentro de la arquitectura? Pues podemos decir que esa escultura, principalmente la estatuaria, o por lo menos durante lo que sería el periodo imperial, obedecía como a tres principios. El primero era el principio de la interpretación de los modelos griegos. La interpretación o la interpretatio es ese hábito romano que tenían de reemplazar el nombre de una deidad extranjera por el de una deidad romana que consideraban equiparable. Entonces ellos tomaban a Zeus y lo convertían en Júpiter. No tenían ningún inconveniente en adaptarlos, porque precisamente como los romanos pues, abarcaban gran parte del imperio, ellos eran muy respetuosos como de las tradiciones y entendían como la diversidad. Entonces, para poder unificar, les quedaba muchísimo más fácil, en lugar de imponer una deidad, pues hacer interpretaciones que tenían de cada una de esas. Aquí, por ejemplo, tenemos la reconstrucción de la estatua de Zeus que se encontró originalmente en Olimpia, y la adaptación que hicieron después los romanos. Si nos damos cuenta, no tenían ningún inconveniente en copiar las mismas formas. Entonces, la primera es la interpretación. La segunda tiene que ver con la imitación, y la imitación es el esfuerzo porque las cosas sean similares o se parezcan a otras cosas, pero tengan algún tipo de diferencia, o sea, que se estén basando en algún tipo de modelo. Al lado izquierdo, una copia de la imagen del Hermes Ludovici, que se encuentra en la colección Ludovici, que obviamente es un modelo griego. La que está ahí se perdió, pero es una copia de un original, se supone que era exactamente igual. Y a la derecha, una imagen de Augusto, no sé si es Augusto o un sobrino de Augusto, que nos damos cuenta tiene el mismo cuerpo de la escultura de Hermes, pero le han hecho una variación, incluso tiene hasta la misma manta, la misma postura, el mismo contraposto, pero le han cambiado la cara, lo han individualizado, le han puesto lo que yo les decía, el retrato se ha individualizado. Entonces esto no es simplemente una copia, se han basado en el modelo anterior para hacer una imitación de lo que ya tenían. Y la última tiene que ver, además de la interpretación y la imitación, lo que se podría llamar la emulación o que traducen a veces como la innovación. Y la innovación es esa imitación que se hace con el propósito de mejorar las cualidades de lo que ya tiene. Al lado izquierdo nuevamente una copia romana del Apolo que se encontraba en Pompeya, pero se ha adaptado, o se ha mejorado, mejor dicho, se ha innovado, se ha hecho una emulación en el Apolo de Belvedere. Nos damos cuenta, el Apolo de Belvedere, en este caso ya alcanza a tener pues un contraposto, tiene un movimiento, la naturalidad, la postura de los brazos, la manera en la que cae el drapeado, la postura se ve menos rígida que la de la cual se habían basado. Entonces ahí tenemos la interpretación, la imitación y la emulación. Este es otro ejemplo, el Doríforo, que ya hemos visto, de Policleto, una escultura de un orante etrusco, y de la suma de las dos, o de la toma ecléctica pues, de lo que era mejor a cada una de las dos, se tomó el contraposto, es decir, esta postura de los pies, el cuerpo descansando en una pierna, lo mantuvieron, y la postura manual, el adlocutio, la manera en la que se comunican o se le habla al auditorio, se tomó y se mezclaron estas dos para construir esa estatua de Augusto de la Prima Porta. Entonces son tres características. Incluso aquí tenemos otro ejemplo. Ese Augusto de la Prima Porta, como se supone que era originalmente coloreado, y cómo se siguió tomando como modelo después para la representación de otros emperadores, como en este caso de Tribanius Gallus. Entonces, ya habíamos dicho las tres, ¿no? La interpretación, la imitación y la emulación. Existen pocas obras maestras que se supone, o siempre se ha creído, que ese principio de copia que hacían los romanos solamente comenzó
en la época clásica, pero en la época arcaica no existía. Pero existe un contraejemplo. Si nosotros miramos esa cabeza web que se encuentra del Museo Británico al lado izquierdo, nos damos cuenta que es una imitación clara de una estatua del tiranicidio de Harmonio y Aristogitón que se encuentra al lado derecho. Y eso lo que comienza a contradecir es el principio de que antes del siglo VI de Cristo no se comenzaban a hacer copias. Vemos aquí que incluso ahí, miren, si hacemos un acercamiento a lo que será el rostro, nos damos cuenta que se ha tomado como modelo el tiranicidio, o una de las figuras, uno de los detalles de Harmonio y Aristogotón para la cabeza que se encuentra ahí. Entonces esa práctica de la no lo voy a llamar copia, en este caso sería una práctica de la imitación, más que de la interpretación o de la emulación, ya venía desde tiempos ancestrales. Y también es cierto que existen algunos corales, es decir, esas figuras griegas que eran rígidas, básicamente que tenían ese hieratismo que habían tomado de los egipcios, sobre todo algunos torsos que se encuentran en Efegos y en Berlín y en algunas partes de los museos de Boston, pero en sentido general los romanos durante esos siglos, el primero y el tercero después de Cristo, tomaron como modelos escultóricos, era lo que se encontraba en el caso clásico. Entonces eso lo podemos entender en la manera en la que hacían tres categorías de copia de esos modelos clásicos. Por un lado eran las réplicas, que eran copias exactas de las obras originales. Una es, por ejemplo, el Laoconte, lo que nosotros conocemos hoy en día, es una copia del original griego que estaba perdido, pero se supone que era exactamente igual. Aquí tenemos, por ejemplo, unas copias que hacían del Hermes de Praxíteles. La diferencia entre una y otra es pues, que tiene el brazo, pero si los superponemos uno con el otro nos damos cuenta que son prácticamente copiados exactamente. O sea, dado el problema de perspectiva, al superponer las dos imágenes, pero los copiaban exactamente. Entonces, esas eran entendidas como réplicas, y gracias a esas réplicas es que conocemos las obras, por ejemplo, de Praxíteles, tanto la Afrodita de Nido, el Apolo Sauróctono o el Hermes de Atalante. Lo que nosotros vemos hoy en día han sido copias que hicieron los romanos porque los originales están perdidos. Entonces, están las réplicas exactas. Había también trabajos que estaban inspirados por un solo modelo clásico, pero que se modificaban o se adaptaban al gusto contemporáneo, al gusto de la época. Entonces, la misma postura en la que se representa, por ejemplo, Crispina y Comodo, después fue tomada para que se ya cambiara la cara, o sea, les cambiaban le ponían los rasgos particulares del retrato, en el caso de Sabina y de Adriano, o incluso para representar una pareja antonina. Entonces también tenemos esos trabajos inspirados que copiaban esos modelos, y había, bueno, aquí también tenemos, y había algunos, otra vez el mismo, este caso es adaptado nuevamente, una adaptación, el que ya hemos visto, y algunas esculturas o algunos relieves también combinaban elementos de varios modelos clásicos, es lo que se podría llamar eclécticos. Ejemplo de esto es el arco de Constantino, que incluye elementos del arco de Trajano, bueno, de la era también de Adriano, de Marco Aurelio y de Constantino. Entonces toma elementos, aquí hay unos acercamientos, si nos damos cuenta, no tiene una unidad formal, sino que se van adaptando. Entonces tiene los círculos de lo que venía, habíamos dicho, de la época de Adriano, tiene aquí las partes en las que se veía, bueno, incluso hasta los mismos, estas figuras aladas, esas Nike que habían tomado de la época de Justiniano, de Marco Aurelio. Aquí incluso los mismos elementos otra vez que habíamos visto de Marco Aurelio, entonces estaban representados ahí. Y había otros trabajos que se reproducían en un estilo clásico, pero que no tenían referencia necesariamente a ningún modelo específico. Entonces, ejemplo es esa estatua ecuestre que se encuentra de Marco Aurelio, que originalmente se pensaba que era de Constantino y por eso no la fundieron. Esa fue una de las razones de la que sea la única, creo que es la única estatua ecuestre que se preserva de un emperador al día de lo que se tiene, pues hasta el momento. En cuanto a los relieves, la influencia griega también encontró otras maneras de expresión. Generalmente es común que se compare el friso del Partenón, que muestra las escenas de esa procesión panatenaica que les había dicho, y que está en los muros de los lados norte y sur, con este que es el Arapacis de Augusto. Y si bien es cierto que en ambas procesiones tienen elementos en común, como es la procesión de las religiosas,
Los elementos contemporáneos que se ven de la superficie, me refiero en términos de estas grecas, en las vestiduras, en las usanzas de la época. Lo cierto es que se muestran unas diferentes perspectivas escultóricas que ya se estaban desarrollando básicamente a partir del siglo I. O sea, ya no, no es el siglo IV antes de Cristo, sino comienzan a tener algo. Algunos de los relieves que se pueden encontrar en Módena nos llevan a considerar que las copias romanas de algunos relieves, por ejemplo, de esta masacre de los Neóvidas, del trono, por ejemplo, de Zeus en Olimpia, y es que los artistas no intentaban tanto reproducir exactamente lo que veían en los modelos famosos, sino crear, o mejor dicho, reinterpretar nuevas composiciones que estaban basadas en un conjunto de estereotipos. Y esto se hace particular, pongamos en el caso de los sarcófagos, donde los mitos griegos, aquí tenemos por ejemplo otro sarcófago que tiene la masacre el sarcófago de la masacre, que es de la colección Ludovici, en el que esos elementos se comenzaban a fundir, o sea, los elementos de lo que ya venía de la tradición griega se fundían para adaptarse a un cierto conjunto de circunstancias sociales, a ese contexto en el que se encontraban y a los requerimientos del patrocinador, porque acuérdense que estos sarcófagos eran hechos por persona que tenía mucho dinero y que quería pues, que los hicieran de cierta manera para cuando ellos pues se murieran. Entonces lo que les importaba no era tanto la copia formal, sino la copia de lo que se quería decir, aquello que estuviera más pegado en términos del mensaje, de lo que se podía comunicar. Eran maneras comunicativas, eran maneras de propaganda, como ya he dicho, o maneras narrativas. Lo importante estaba en la narrativa de ese discurso. Copias e interpretaciones de modelos, pues era constante, como ya lo vimos en la historia del arte, y sobre todo de lo que copiaban los romanos de la tradición clásica griega. Y la influencia de algunos monumentos se puede entender con las relaciones que existían entre los trabajos que hacían unos emperadores y las comisiones que hacían los otros. El arco, por ejemplo, de Trajano, que se encuentra en Benevento, es copia del arco de Tito. Aquí nos damos de cuenta, a la izquierda el de Benevento y al lado derecho el de Tito, pero le han cambiado algunos elementos ornamentales. Entonces eran adaptaciones que venían ahí. Otro ejemplo es la mansión Carré, que es el templo, mejor dicho, romano, que se encuentra en la mansión Carré en Nimes. Se deriva de algunas de las características que tenía un templo viejo de Apolo, que se encontraba en el teatro de Marcellus, del que solamente se conserva pues esas dos columnas, pero pues que las dos columnas y un fragmento ahí del entablamento y del friso, de lo que se encuentra ahí, y del frontón, ese pedazo y la base, el estilobato, pero repetido, nos damos cuenta que es lo mismo que sirvió de base pues, para generar ese templo romano que se encontraba a la derecha. Eso demuestra que por un lado los monumentos metropolitanos tenían fuerte formas, mejor dicho, de interpretación y de acceso y de inspiración a lo que estaban ocurriendo en las provincias. Es decir, el imperio se movía por todo lado y ese tipo de tradición, que era lo que yo decía antes, de cómo la producción local comenzó a tener un impacto a lo que estaba ocurriendo por fuera, se expandió rápidamente. Hay también algunas mezclas y algunas mixturas que dependen de la historia local de una obra o de otra. Por ejemplo, la estatua que vemos ahí de Olcunius Rufus, que se encuentra en el Museo Nacional de Nápoles y que se supone que fue tallado por allá en el siglo II o el primero antes de Cristo, se supone que debe haber sufrido algunos daños durante un terremoto que ocurrió en el año 62 después de Cristo. Y eso se nota porque al mirarle uno la cabeza o el cuerpo se da cuenta que no corresponde. Incluso hay una línea en la que se nota que fue restaurada. Es más, fue tanto el daño que la cabeza tuvo que ser reemplazada, y la estatua que nosotros vemos hoy en día es una mezcla, porque es una cabeza que se hizo de una copia que ya se encontraba de la época de Nerón y que le fue adaptada. Volvemos a lo mismo, no importaba la parte formal, sino que el requerimiento de lo que se quería transmitir quedara claro. Y otro ejemplo también es, por ejemplo, cuando miramos la cabeza de Julia Titi, que está basada en esa cabeza de Apolo que se encuentra en el Museo Arqueológico de Atenas. Esa cabeza de Apolo, los rasgos, la manera en la que se construye, pues incluso un hombre lo convierten en una mujer, porque lo importante era que se adaptara a las necesidades o a los requerimientos de lo que se encontraba en la época. Respecto a el otro ítem que hablaba de la escultura pública y la propaganda oficial, pues la propaganda oficial siempre se ha movido, incluso en las épocas romanas, era
era como las monedas estaban hechas precisamente para mostrar la propaganda. Entonces cada emperador ponía su cabeza. Si de hecho nos damos cuenta, todos son como la misma cara, ¿no? Porque no existía un valor diferenciador, sino lo que importaba era el mensaje, que se supiera que uno era o Constantino, o Galba, o Augusto, o Calígula, pero sí que se transmitieran ese conjunto de hazañas que era lo que había hecho, porque era la manera en la que se comenzaba a diseminar esas ideas con las que estaban trabajando. Si miramos esta ya es la copia de la escultura ecuestre de Marco Aurelio. Es una copia porque la original es la verde, la que tiene esa patina que se encuentra dentro del edificio, o sea, protegida de la intemperie. Esta es una reproducción igual que se hizo mucho después, pero bueno, esa estatua ecuestre que vemos de Marco Aurelio y que estaba hasta hace poco tiempo en esa plaza capitolina, es un ejemplo de esa estatuaria propagandística que demuestra algo que se llama una deiditio. Una deiditio es la manera en la que las ciudades que eran sometidas se enfrentaban y que se enfrentaban a Roma, pues se sometían, bien fuera por un acto de rendición incondicional o bien fuera por que eran arrasadas y se ejecutaban a los gobernantes. Entonces, por un lado tenemos la deiditio indictionem, que es cuando se arrasaba, se ejecutaba, básicamente como en esta imagen que vemos que Diocévalo básicamente comete suicidio. O la otra era esta que tenemos aquí del arco de Trajano, la anterior era de la columna de Trajano, en donde ya existe una deiditio infidem, que quiere decir que hay una rendición. Aquí vemos básicamente un proceso de rendición en el que los dacios pues se le entregan básicamente al emperador Trajano. Entonces tenemos esa deiditio, pero lo que les decía, la deiditio de lo que vemos aquí, básicamente se supone que la estatua de Marco Aurelio, esta sí ya es la que tiene la patina y por eso la vemos verde, esa es la original, pues es una deiditio en el que el emperador se supone que va a caballo, se supone que también está rodeado por algunos soldados. Ahí falta una parte que es la parte que viene en la mano, que es lo que se llama la vexila, que es ese estandarte militar que era usado en Roma, y tiene un gesto de piedad, esa mano que está apuntando como a un grupo, a una persona que se supone, o a un grupo de personas que se supone que están arrodillados, que son bárbaros, es un acto de piedad. Y lo que se está conmemorando aquí, entonces más que la victoria, es el acto de la hay un acto triunfal de victoria, pero al mismo tiempo la bondad que tiene el emperador. El emperador básicamente no solamente era nuevamente las dos facetas de la propaganda, no solamente el que metía miedo y el que subyugaba, sino el mismo también que pensaba que era bondadoso, que era sabio, que era piadoso. El emperador romano, en las maneras en las que se tenía de presentar la figura del emperador romano, siempre era de 5 maneras. Una, a caballo. Aquí tenemos algunas grabados de lo que se supone que eran las estatuas ecuestres. Como ya les dije, muchas de esas estatuas ecuestres se perdieron porque pues, se fundían para hacer otras esculturas. Pero sabemos que existieron y que los emperadores eran representados en estatuas ecuestres. Esa es una manera de representarlo. La otra tiene que ver con pues que se presentaba básicamente vistiendo una toga y con una coraza en el cuello cuando tenían esa. Entonces aquí vemos ejemplos, por ejemplo, de Augusto, de Trajano y Adriano, siempre tienen como la misma postura. Alcanza a verse que tienen esa especie de armadura, esa coraza que les decía. La tercera es que los mostraban revestidos con una túnica y una manta, y en el caso de esta toga que estaban vistiendo, la actitud más común era esta que les decía de la locutio, que básicamente era señalar a una audiencia con el brazo extendido. Algunas, pues falta el brazo, falta la mano, pero se ve que la postura nuevamente es como una postura de orador. El emperador también era al mismo tiempo un legislador y era un orador. No solamente era el hombre de guerra que se presentaba acá, el hombre que estaba también comandando las tropas, también una parte orador. Y la otra forma en la que se representaba era de manera idealizada. Esta manera idealizada, por ejemplo, en estatuas de Tiberio, Calígula y Nerón, que corresponden en la primera parte del imperio, lo que vemos es que ellos se ven como personas que son jóvenes, que no tienen rasgos característicos, que están más idealizados, que están parecidos como al modelo griego que tenían de la representación de las deidades, y que no tienen rasgos característicos y además pues no muestran ningún tipo de carácter, no tienen arrugas, no tienen gestualidad, simplemente están como
estandarizados. Entonces esas son las 5 maneras en las que se representaban. La de a caballo, las que siempre sale con la coraza, las de la toga y la túnica, y las que tienen que ver con con la idealización. A los romanos como ya vimos estaban más preocupados con el poder de asociación de lo que tenía una estatua que con las formalidades y las similitudes que tuviera con aquello que se estaba representando. Una estatua, por ejemplo, de Nerón, que era colosal, que se supone que estaba al lado, a la entrada del anfiteatro, el Domus Aurea, que es lo que hoy en día se llama el Coliseo. La estatua era colosal y de ahí viene la palabra Coliseo. Pero como pues Nerón después hizo sus atrocidades o lo que se supone que hizo, que le dio su mal lugar en la historia, pues lo condenaron a algo que se llamaba la damnatio memoria, que es que la desgracia pública, y se tuvo que quitar o borrar la imagen que tenía de Nerón y la reemplazaron por una estatua del sol. Esta es la estatua original de Nerón. Sabemos que existía porque aquí en alguna de las imágenes conmemorativas sale él con los rayos solares, pero después lo convirtieron básicamente o se reinterpretó. Entonces la gente seguía viendo como una variación de la misma estatua, pero ya no la asociaba con Nerón, sino la asociaba con la estatua pues del sol, la estatua de Febo, creo que era la que se llamaba. Entonces, los aspectos formales no eran tan interesantes. Lo otro es que la ideología imperial y la propaganda oficial se expresaban de manera más común en lo que ya les dije, los trofeos, en los arcos triunfales, pero también en algunas columnas, en altares y en otro tipo de monumentos, así como en las mismas monedas. Las monedas tenían una ventaja y es que al ser móviles, a ser transportables, pues podían llegar y dar cuenta de todo lo que estaba ocurriendo alrededor del imperio, cosa que no podía pasar con un arco, con una columna conmemorativa, porque la gente tenía que ir a ese lugar y llegar y verlos. Esto era como la manera en la que un objeto de cambio en el que se iba moviendo la moneda, y eso me parece supremamente interesante. Las figuras humanas, como comenzamos a ver, inicialmente no aparecieron, eso solamente llegaron después, o la estatua, mejor dicho, humana apareció después, que no fuera del emperador. Llegó más o menos el año 70 después, antes de Cristo, diré, cuando según Cicerón comenzaron a poner una estatua ecuestre de un señor, no sé cómo se llamaba, Verres, creo que era, que tenía un hijo a sus pies y que le ponían básicamente encima de una cornisa a la entrada del foro de Siracusa. Antes lo que sí se movía mucho eran unas estatuas de muertos que se llamaban los cenotafios, que son tumbas vacías en honor a la muerte de alguien. Aquí, por ejemplo, en Bogotá tenemos una que es la tumba de Gonzalo Jiménez de Quesada. Obviamente eso es un cenotafio porque él no está enterrado ahí, pero la tumba conmemora el lugar en el que podría estar enterrado. El monumento fúnebre de los cenotafios, aquí alcanzamos a ver unos, incluso era base también para la manera en la que aquí se podía tener como una especie de base de lo que sería un arco también, pero conmemorativo. Esto ya no son arcos triunfales. El arco de Trajano, aquí por ejemplo vemos un grabado. Esos arcos inicialmente eran puertas de entrada a la ciudad. Lo que pasa es que estos laterales hoy en día ya están destruidos y los vemos vacíos, pero era la manera en la que cerraban la ciudad. Incluso aquí se ve que alcanzaban a bajar como una especie de puerta de acuerdo al grabado. Este arco de Trajano que se encuentra en la vía Beneveto fue comisionado por el Senado, y lo que permitía era que la gente llegara y mirara el lugar en el que el imperio básicamente estaba al servicio de los romanos. Como decoración, pues tenían algunos elementos políticos que expresaban unas ideas de paz, de imperio, de benevolencia divina. Aquí, por ejemplo, vemos nuevamente la institución alimentaria y el lugar en el que se están llevando algunas ofrendas y se les pone algún tipo de recomendación a lo que estaban haciendo los ciudadanos después de lo que estaba ocurriendo una guerra, como llevando unas especies de ayudas. Entonces mostraban básicamente no solamente las campañas militares, sino todos esos principios en los que le daban forma a la agenda que estaba llevando cada uno de los emperadores. Por ejemplo, en el caso de el Ara Pacis de Augusto, pues lo que se está presentando es una genealogía de pues la genealogía de Augusto, el árbol familiar y cómo la descendencia que él tenía, pues tenía que ver como un principio de legitimidad para que él pudiera llegar a ser emperador. Como esa genealogía que incluso también aparece como en la Biblia, obviamente no está tomada de ahí, pero
La Biblia también tomaba cuando dice que Cristo es descendiente de David y de Salomón. Es una manera de legitimar el poder y que pues era común en esa época. Pero entonces aquí tenemos en este caso lo que vemos es como una especie de armonía de esa familia imperial, y por eso se muestran a los hijos acompañados aquí con las esposas para dar la idea de que el emperador no solamente era la cabeza del imperio, sino también una cabeza devota de la familia, y pues que se está construyendo es un proyecto social de Augusto que básicamente tenía que ver con una población que está invitada a ser parte no solamente de él como emperador, que simplemente tomaba las decisiones, sino que todo el mundo podía pues tomar una parte. Por eso es que Augusto básicamente era como un emperador pues querido por todos, y se supone que era pues buen administrador. Nuevamente aquí tenemos las columnas, que eran esos monumentos que estaban esculpidos con narrativas de eventos históricos y políticos, y que, como ya hemos visto, estaban hechos a color, no eran solamente en blanco y negro. Cronológicamente también podemos ver, aquí nos damos cuenta que las columnas venían dispuestas como en niveles. La columna de Trajano presenta de una manera cronológica los logros militares que tenía el emperador, y estaban hechas también para hacer, pues la gente podría entrar y llegar a la parte superior. Aquí en algunas partes alcanzamos a ver algunas escenas de esas narrativas que venían, y la gente, para poderlas ver, pues no entraba por acá, pero existían lugares al exterior, algunos pisos en los cuales podía tomar como una visión particular y ubicarse. Entonces, cuando digo que tenían conciencia del espacio, lo que significaba era que ellos llegaban, y para poder recorrer los objetos en la arquitectura tenían que hacer un recorrido, no solamente era mirarlos desde alguna parte. Pensemos en términos de otra característica que hemos hablado, que era el retrato. Y el retrato, por un lado, reproduce de manera real las características de aquel que se va a representar, pero es una manera en la que se exhibe el estilo y la técnica del artista. Un retrato, o la ejecución de un retrato, no solamente habla del que es retratado, sino de la persona que hace el retrato. Eso implica, por un lado, establecer unos juicios de valor sobre la persona que se está haciendo, tanto en términos fisiológicos y psicológicos del personaje y de quién es el que está haciendo el artista. Entonces, el retrato permitió un desarrollo también individual a partir de ciertas comisiones, y se desarrolló pues a la par. Era como la manera en la que tenían los artistas de poder, a pesar de tener ciertas comisiones que podían ser muy rígidas, manifestar no ese estilo, porque eso es una colectividad, sino como las maneras en las maneras individuales en las que cada uno de los artistas comisionaba. Obviamente muchos de ellos eran anónimos, pero se pueden establecer diferencias por la manera en la que desarrollaban unos u otros retratos. Aquí, por ejemplo, vemos por un lado una estatua del emperador Cómodo, hecho a la usanza de Hermes, y a la derecha una estela funeraria de un zapatero. Entonces, lo primero que vamos a dar cuenta es que para el caso romano se deben considerar algunas relaciones entre el retrato que era realista y el retrato de conmemoración, o que cumplía el lugar similar a lo que eran los relieves narrativos. Hay que tener en cuenta cuál era el propósito, y los propósitos eran dos. Por un lado, como en el caso de la estatua de Cómodo, era la glorificación de los vivos en el espacio público. Entonces la estatua se ponía en un lugar en el que todo el mundo lo podía ver, para que pudiera básicamente venerarlo. Y por el otro lado era el de conmemoración de los muertos, o básicamente un retrato funerario, pero eso ocurría en el espacio privado, en el que solamente los allegados del difunto podían verlo. Entonces está lo público, lo privado, nuevamente, y el lugar si era vivo o para conmemoración de los vivos, o un rito de transición de los muertos. Lo que ocurría era que en las altas esferas, por ejemplo, de las personas que tenían, pues, las altas esferas sociales, las personas que tenían mucho dinero, podía el retrato conmemorativo del difunto podría cumplir dos funciones. Por un lado, una función práctica pública de funerales, en los que se llevaba así como una especie de procesión, como en el sarcófago que vemos en la parte de abajo. Se alcanza a ver que hay una procesión en los que se llevan los restos de los muertos, y entonces pues se mostraban por toda la ciudad, se llevaban básicamente hacia el foro, y todo el mundo los podía pues observar, todo el mundo podía tener como una imagen de qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Ese tipo de ceremonia fúnebre pública cumplía esa función, y había otras ceremonias que sí ya estaban
otras ceremonias públicas que sí estaban hechas solamente para el entendimiento de las personas. Entonces ya después no se ponía en el espacio público, se hacía como la socialización de la muerte del conmemorado y se llevaba a un lugar que ya era más íntimo para los allegados. Hay algunas estelas de esas que todavía se conservan que, si nos damos cuenta, tenían como cierto parecido con el difunto, pero en general las versiones que hay se encuentran idealizadas, no tienen como unos rasgos característicos que uno tenga como en el tipo documental. Aquí lo que tenemos es más como la manera de decir que esa persona pues se murió. Y para eso se acompaña de algunas inscripciones en las que se ponía quién era el muerto, cuál era el trasfondo social, qué edad tenía, de qué clase era. Pero volvemos a lo mismo, no estaban particularmente individualizadas. Si pensamos ya en las maneras en las que se desarrolló el retrato, pues lo primero es como la parte que tenía que ver con lo etrusco y la época helenística, y en esta época los retratos pues se trabajaban para los patrones romanos siguiendo como los modelos que habían tenido los siglos anteriores. Por eso es que algunos tienen como toda la herencia de lo que tenían de Egipto cuando ellos habían llegado a la época arcaica o la época clásica, después cuando se movieron, o los retratos que tenían también como el modelo etrusco, con esas miradas que están hechas como hacia el infinito, que no tienen ninguna caracterización. Ya durante la época republicana se comienza a hacer una representación que es mucho más naturalista de la cara, y en la que se muestran pues las emociones. Ya por ejemplo se ve que están haciendo unas muecas, se ve que ya están arrugados, se ve que comienzan a capturar algunos rasgos físicos, pero psicológicamente no muestran ninguna profundidad. Es más como figuras que muestran es la carne, que muestran la manera de diferenciar quién es uno con el otro. Después, durante el ascenso de Augusto, sí comienzan a aparecer algunos retratos con algunas expresiones que se pueden ver como si fueran serenas o estuvieran pues idealizadas, pero ya no los muestran a los emperadores como si fueran estadistas viejos, sino jóvenes. Ejemplos: la cabeza de Augusto, de Tiberio y de Calígula. Ellos se ve que están pues claramente influenciadas por ese patrón idealizado de lo que era Policleto. Y en la misma época también nos damos cuenta que aparece una presencia más de retratos femeninos oficiales, especialmente que tienen que ver con la propaganda, para el caso de Livia, que era la madre del emperador Tiberio. Nos alcanzamos a dar cuenta que hay como un balance entre rasgos realistas, como algunas características, pero al mismo tiempo rasgos como idealizados. Está como en un punto medio en el que hay como una transición nuevamente entre el realismo y la idealización, y sobre todo la presencia de lo femenino. Pero esa parte duró muy poco tiempo, porque Tiberio después dejó de tomar como los modelos que tenía del Augusto de la Prima Porta y se comenzó a mover en otros espacios idealizados que ya no lo mostraban tan viejo. Durante la época de Trajano aparecen retratos que muestran la fuerza y el poder, y se quiere ver como que ellos ya tienen una dignidad imperial y que ya les muestran las virtudes heroicas y masculinas. Por ejemplo, aquí en Vespasiano, Nerva y Trajano, aquí ya los vemos nuevamente como, bien sea como un legislador, en el caso de Nerva, o en el caso de una persona pues que está pendiente de los asuntos militares, como en el caso de Trajano. Entonces ya se comienzan a mostrar algunos elementos que los individualizan, pero no como personas, sino como entes que están que los individualizan efectivamente, y que los muestran al mismo tiempo como seres que están comprometidos con las causas. Lo que importa no es solamente que se parezcan, sino que además se entienda cuál era el rol que estaban cumpliendo. Durante el reinado de Adriano hubo obviamente una gran admiración por el emperador y por el canon griego que se llevaba a que se hicieran muchos de esos retratos esculpidos y que comenzaran a dar algún tipo de realismo o de algún tipo de vida. Y para ello utilizaron una técnica que era la de incrementar por un lado el tamaño del iris y de la pupila para reflejar ciertos estados que parecían como emocionales y que tenían como una especie de efecto. Entonces aquí ya comienzan a aparecer ciertos rasgos psicológicos. Después, en las dinastías de los Severos, por ejemplo, en los retratos de Caracalla, Heliogábalo y el emperador Alejandro Severo,
ya se comienza a ver una transición del clasicismo a básicamente eso que podríamos llamar un retroceso de lo que era la antigüedad tardía. Se rechazó por un lado el uso de las barbas exuberantes y los cortes de pelo, entonces por eso todos salen afeitados. En la época, por ejemplo, de los antoninos, se favoreció nuevamente el cabello corto y se dio una importancia a esos efectos del claroscuro, pues para afianzar esos efectos dramáticos de lo que podía tener los retratos. Y esa transición o ese olvido básicamente como del naturalismo, pues llevó a que por ejemplo, los primeros retratos de Diocleciano aparecen formas que ya son como abstractas, se rechaza el detalle, ya nuevamente se vuelve, ya se pierde el movimiento, lo dinámico, y se vuelven a aparecer estáticos. Eso es consecuente con una nueva imagen espiritual que comenzó en la época de Constantino, y en la que ya pues no se necesitaban los aspectos formales sino los aspectos espirituales. Entonces eso comenzó a llevar ahí, fue muy de la mano con lo que estaba ocurriendo con el cristianismo. Y en otro lado, finalmente los ideales que tenían de esa antigüedad tardía comenzaron a prevalecer en la segunda mitad del siglo IV a.C. en monumentos como la cabeza de Arcadio de Estambul, en la supuesta estatua de Valentiniano que aparece, que no se sabe si es finalmente. Nos damos cuenta que ya los rasgos comienzan a ser como a volverse como de alguna manera como caricaturescos, como que ya no importa la figura, sino la manera en la que se comienzan a ver en cierta manera como colosales y desproporcionados. Y más adelante, pues tenemos por ejemplo ya en la época de Bizancio, mucho después, como en el siglo VI después de Cristo, entidades que comienzan a dar como el carácter de que el emperador al mismo tiempo es representante de la iglesia y dignatario, pues regente de lo que tienen ahí, y eso alcanzó es una especie de solemnidad en el que comienza a cumplir dobles funciones de lo que se ocurriría después en la época de Bizancio. El retrato romano, entonces, si nos damos cuenta, no lo podemos entender pues aislado de otros medios, sino que siempre está pegado a la manera en la que llegaba y ocurría, bien fuera en las monedas que estaban acuñadas, en el desarrollo de las propias reglas, en el mensaje que se quería transmitir, en las formas que permitía que se crearan nuevos, no estilos, sino nuevas maneras de desarrollarse independientes en términos de los artistas. Y en ese punto las monedas eran como una manifestación de ese poder que tenía el Estado para mostrar qué era lo que había ocurrido y cómo se comenzaba a establecer por el lado del imperio. Entonces, haciendo a manera de resumen, nos damos cuenta que las formas, o manera de conclusión, las maneras en las que se desarrolló la escultura romana, si bien fueron influenciadas por los patrones griegos, comenzaron a tener un lenguaje propio en términos de arquitectura, en términos del bajorrelieve, en términos de un lenguaje de comunicación que estaba transmitiendo un mensaje que podría ser propagandístico, que tenía que llegar rápidamente a todo lado del imperio, y por eso permitió unos desarrollos tecnológicos que lo facilitaron, pero al mismo tiempo permitió un desarrollo también de lo que era la escultura independiente, o los inicios de la escultura independiente, en el caso de las columnas, o el desarrollo de la arquitectura y los elementos decorativos que comenzaron a ser parte de ellos, la estructura o el plan que tuvieran de socialización, las maneras en las que se desarrollaban los retratos, la manera en la que se individualizaron. Se comenzó a apuntar ya no a un principio de igualdad, sino a un principio de individualización, y dependiendo de lo que se quería mostrar en términos de cada uno de los emperadores de esas estatuas, se mostraban ciertos rasgos que fueron cambiando desde la época clásica a un principio nuevamente como de espiritualidad, donde la carne ya no comenzaba a mostrarse. Es importante también aclarar o recordar que no eran solamente los romanos como aquellos que se copiaban del modelo clásico griego, sino que hacían pues unas adaptaciones, bien fuera lo que les decía la interpretación, la emulación o la imitación, interpretación, imitación y la emulación. Siempre tenían también un carácter de innovación. Y eso me parece que es uno de los temas que podemos considerar al momento de establecer qué es aquello que se llama una copia, o por qué es importante tener una copia, y por qué es importante también hacer unos retratos, que era lo que estábamos hablando la otra vez.